Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer paso a paso una chaqueta o blazer como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.amodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Cortar las piezas de patrón en la tela es muy fácil. Vamos a colocar la tela primero bien extendida sobre una superficie plana. La vamos a doblar por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela, que es esa terminación con flecos que estáis viendo. Primero vamos a colocar todas las piezas que componen el cuerpo. El cuerpo de esta chaqueta está compuesto por 4 piezas, 2 para la parte trasera y 2 para los delanteros. Vamos a ir colocándola una a una paralelas como estáis viendo y dejando suficiente margen entre una y otra para luego recortar y dejar este centímetro y medio por todo el contorno de margen para la costura. Vamos a ir alfilereando bien el papel de patrón a las 2 capas de tela. Recortamos todas las piezas a 1,5 cm aproximadamente del contorno del patrón, excepto el bajo que dejaremos unos 4 o 5 centímetros para hacer un buen dobladillo. Justo bajo los patrones que acabamos de cortar con la tela ya doblada de la misma forma que al principio vamos a colocar los patrones de la manga. La manga también lo componen 2 patrones y vamos a colocarla de tal forma que tenga margen de costura por todo el contorno. Una vez que la hemos colocado vamos a alfilerear el papel de patrón a las 2 capas de tela y vamos a recortar a 1,5 cm de todo el contorno excepto el bajo, que dejaremos el mismo bajo que para la chaqueta, unos 4 o 5 centímetros. Este tipo de chaquetas suelen ir forradas, por eso vamos a cortar las mismas piezas que cortamos en el tweed channel en la tela de forro. Doblamos la tela de forro por la mitad con el derecho hacia adentro, bueno, en este caso no tiene derecho al revés, y la colocamos sobre la superficie plana. Vamos a colocar las piezas ya cortadas en la tela original para luego recortar la misma pieza o piezas exactamente iguales en la tela de forro. Para ayudarnos tenemos que colocar las piezas como estáis viendo. En este caso en el forro encajan 3 por cada fila y vamos a ir alfilereando las piezas y recortando justo al filo. Vamos a comenzar a coser. Vamos a unir lo primero el centro de la espalda, es decir, vamos a unir las 2 piezas centrales de la espalda como estáis viendo, justo como las hemos cortado con los derechos de ambas telas enfrentados. Vamos a unir con un pespunte lineal sencillo por esta línea recta que estáis viendo la parte central de la espalda. Y para terminar completamente la espalda vamos a unir estas piezas laterales a las líneas laterales de la espalda central. Como estáis viendo con los derechos de ambas telas enfrentados, vamos a coser un pespunte lineal sencillo a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela. Si sois principiantes, mejor es poner alfileres o un hilo Irván en todos estos pasos que estamos haciendo para que la tela no se os mueva al coser. Y estos mismos pasos los estamos también haciendo para las telas de forro. Las piezas centrales delanteras tienen una pequeña pinza, como estáis viendo, es una mini pinza que va a ayudar a ajustar la chaqueta completamente al cuerpo. Esta pinza la vamos a marcar como estáis viendo, poniendo primero un alfiler en el vértice y vamos a hacer 2 pequeños cortes en el borde, delimitando el ancho de la pinza para que podamos luego calcular la pinza y que nos salgan las 4 pinzas iguales, es decir, 2 en la tela de tweed channel y 2 en la tela de forro.
Colocamos un alfiler pues justo donde estáis viendo. Le damos la vuelta y así vamos a separar las telas de tal forma que nos va a ir quedando alfileres en el vértice de la pinza y vamos a poder ir marcando dónde va a terminar las pinzas en todas las telas. Esto se hace para traspasar pinzas sin tener que hacer hilos flojos. Coser las pinzas es muy fácil. Doblamos la tela por la mitad de la pinza con el derecho de la misma hacia adentro y haciendo coincidir las dos marquitas que habíamos hecho al borde de la tela. Y vamos a coser en diagonal hasta el vértice de la pinza, es decir, hasta el alfiler donde habíamos marcado el vértice final de la pinza. Y esto lo haremos para las 4 telas, 2 de forro y 2 de twist channel. Coseremos ahora los laterales o costadillos delanteros. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la espalda, unir las piezas delanteras. Para ello vamos a colocar las piezas centrales delanteras, que son las de las pinzas, con el derecho hacia arriba, y vamos a colocar los costadillos o laterales con el derecho hacia abajo, haciéndolos coincidir por la línea que estáis viendo. Y vamos a coser a 1,5 cm con un pespunte lineal sencillo estas piezas, tanto de la tela twist channel como del forro. Las mangas están divididas en 2 piezas. Estas piezas las vamos a montar y cerrar por completo. Normalmente las chaquetas siempre se tienen que cerrar la manga o coser la manga por completo y luego unirla al cuerpo. Es al contrario que otras prendas de ropa que podíamos coserlas con el cuerpo abierto. En este caso las colocamos como estáis viendo, con el derecho de la tela, los derechos de las telas enfrentados, las piezas como las veis en el vídeo, y si no, en el patrón os viene marcado por dónde tenéis que coser cada pieza. A 1,5 cm aproximadamente uniremos todas las piezas, tanto de la tela de twist channel como de los forros. Aunque veáis que no ponemos alfileres, es mejor alfilerear las piezas para que no se nos muevan al coser. Una vez que tenemos más o menos las piezas ya cosidas, vamos a planchar muy bien todas las piezas e ir abriendo las costuras con la plancha. Esto es ir ayudándonos con las manos para abrir las costuras que hemos hecho y plancharlas muy bien, tanto del cuerpo, la espalda y las mangas. Como antes no habíamos cortado el bolsillo, con los restos de tela que nos han sobrado, con los derechos de ambas telas enfrentados, los vamos a colocar como estáis viendo y vamos a colocar encima el patrón del bolsillo. Vamos a alfilerear bien el papel de patrón a las 2 capas de tela y vamos a recortar como unos 2 o 3 centímetros paralelo a la parte superior del bolsillo y a 1,5 cm de todo el contorno. Hacemos unos piquetes que nos servirán luego como guía para saber el alto del bolsillo. Y vamos a remallar toda la parte superior con una puntada en zigzag. Y justo donde teníamos las 2 pequeñas marquitas que nos indican dónde está el alto del bolsillo, vamos a doblar el bolsillo por ahí y le vamos a colocar las cintas decorativas a nuestro gusto. Hemos cambiado el hilo de la máquina de coser a hilo de color rojo y vamos a coser las cintas decorativas comenzando por la de terciopelo, como estáis viendo, a 1 milímetro aproximadamente del borde y con el bolsillo doblado por las guías o los piquetes que habíamos hecho los laterales. Una vez que hemos cosido el terciopelo, le introducimos la cinta de flecos o de pelos y vamos a coser ambas, la de terciopelo y la de flecos, unidas. Y esto lo haremos para ambos bolsillos. Le damos la vuelta al bolsillo y por el revés, utilizando el patrón del bolsillo como una plantilla, vamos a ir colocándolo en el centro y planchando todos los bordes de tal forma que ambos bolsillos nos queden exactamente iguales.
Con los restos de tela que nos han quedado vamos a cortar las plantillas que irán en la parte de la solapa central delantera. Estas plantillas nos van a servir para terminar tanto la parte central delantera como los escotes delantero y trasero. Cortamos, como estáis viendo, en la marca que viene el patrón indicando la plantilla. Vamos a recortar también la plantilla que viene para la terminación del escote trasero. Con la tela doblada, como estáis viendo con el derecho de la misma hacia adentro, colocamos estos patrones de las plantillas que hemos hecho. Los vamos a alfilerear a las dos capas de tela y el escote trasero o de la espalda lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. De esta manera nos va a salir una plantilla al completo. Y recortamos a 1,5 cm aproximadamente el contorno del papel de patrón. Estas plantillas solo se recortarán en la tela tweed channel, es decir, en la tela exterior de la chaqueta. Ahora vamos a colocarlas o coserlas en el forro. Para ello vamos a quitarle al patrón del forro esta pieza que nos va a sobrar. Bueno, ahora veréis porque no sé si me habéis entendido. Colocamos las piezas delanteras del forro con los derechos de ambas enfrentadas, ya cosidas y planchadas, como estáis viendo, una encima de la otra. Colocamos la plantilla que acabamos de cortar, que es la terminación de la parte delantera central de la chaqueta. Y vamos a recortar a 1,5 cm pasando por el papel de patrón, porque luego vamos a coser en sustitución de esta parte la plantilla que acabamos de cortar en la tela exterior o de tweed channel. No sé si me habéis entendido, pero lo vais a ver más claramente ahora. Una vez que hemos recortado esta parte que nos sobra de la tela de forro, vamos a colocarlas la plantilla que habíamos cortado en la tela exterior o channel y la vamos a coser a 1,5 cm de todo el borde con los derechos de ambas telas enfrentados. Y para la terminación del escote trasero colocamos el forro de la espalda planchado también y cosido con el derecho hacia arriba y la plantilla con el derecho hacia arriba, como estáis viendo. Recortamos a 1,5 cm hacia adentro de la plantilla esta parte de forro que nos sobra para que podamos coser perfectamente la plantilla que hemos cortado para la terminación del escote trasero. Y vamos a coser a 1,5 cm con los derechos de ambas telas enfrentados, justo como estáis viendo. Colocamos los forros como estáis viendo, la espalda con el derecho hacia arriba y los delanteros con el derecho hacia abajo, haciéndolas coincidir perfectamente por los hombros y los costados. Y vamos a coser a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo los hombros y los costados de la tela de forro. Los bolsillos que ya los teníamos planchados los vamos a colocar en la parte delantera, pero en la tela exterior, en el tweed channel. Los vamos a colocar las partes delanteras una sobre otra y vamos a calcular justo donde queremos poner el bolsillo. Ya ves que es más o menos en la línea de costura central de los delanteros. Vamos a marcar los vértices del bolsillo con unos alfileres que luego traspasaremos de un lado al otro para que ambos bolsillos nos queden en el mismo lugar en ambas partes delanteras. Sujeto con unos alfileres justo en el lugar donde queremos colocar el bolsillo, vamos a coser a 1 milímetro o 2 aproximadamente de todo el borde del bolsillo, como estáis viendo, por la parte exterior. Y con los derechos de las telas enfrentados vamos a colocar los delanteros sobre la espalda de la chaqueta de la tela exterior. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1,5 cm del borde de la tela tanto los costados o laterales como los hombros de la chaqueta.
La manga la vamos a coser como estáis viendo, ya cerrada. La doblamos por la mitad y con un alfiler marcaremos el centro de la misma. Ese centro se tiene que corresponder con la costura del hombro del cuerpo de la chaqueta. Y vamos a colocarla como estáis viendo, introduciéndola en el hueco de la manga del cuerpo de la chaqueta que viene para la manga, con los derechos de ambas telas enfrentados, haciendo coincidir perfectamente el centro de la manga con la costura del hombro. Y vamos a ir hilvanándola. Para hilvanar una manga de chaqueta se hilvana en varias partes. Primero se hace lo que es la parte de la peineta o de la parte superior del hombro, y se le va dando un pequeño vuelo a la manga en esta parte para que se ajuste perfectamente al hombro. Es decir, le tenemos que dar un poquito de vuelo para que haga la curvatura del hombro. Una vez que hemos hilvanado con un hilo normal o un hilo hilván lo que es la parte superior de nuestra manga, vamos a hilvanar toda la parte inferior de la misma. Y de esta misma forma vamos a hilvanar todas las mangas, las 4 mangas, la de la tela de Tweed Chanel o la tela exterior de la chaqueta y las mangas del forro. A 1,5 centímetros del borde de la tela y con una costura lineal sencilla vamos a coser las mangas ya hilvanadas al cuerpo de la chaqueta, tanto las de tela de Tweed Chanel como las de forro. Colocamos la chaqueta abierta con el derecho de la tela hacia arriba, como estáis viendo. Y ahora vamos a coserle el forro a la chaqueta. Y lo colocamos con el derecho hacia abajo sobre la chaqueta, haciéndola coincidir perfectamente tanto por el escote delantero y trasero como por el centro delantero o los extremos de la chaqueta. Vamos a ir con alfileres uniendo estas telas para luego coserlas con un pespunte lineal sencillo. Lo primero que haremos es coser el bajo como estáis viendo, solamente por la parte de la plantilla que viene en el forro. Y a 1,5 centímetros de todo el borde de la tela vamos a coser el contorno, es decir, los extremos de la chaqueta y el escote delantero y trasero. Luego vamos a volver a coser ese bajo como estáis viendo, solamente por la plantilla. Recortaremos los excesos de tela, sobre todo los que vienen en la parte del bajo de la chaqueta, en esa plantilla, esa costura que hemos hecho. Vamos a hacer unos pequeños cortes en el escote delantero y trasero porque es una costura redondeada. Esos cortes no llegan a la línea de costura que acabamos de realizar para no romperla. Luego le damos la vuelta a la chaqueta y la colocamos perfectamente y del derecho, introduciendo las mangas de forro en las mangas de chaqueta. La cinta decorativa la vamos a colocar al gusto. Vamos a ir bordeando todos los extremos, tanto de la chaqueta o el centro de la chaqueta delantero como el escote delantero y trasero. Primero coseremos la cinta de terciopelo por uno de los lados, para luego introducirle los flecos en el otro lado. Ya veréis cómo lo hacemos. Uno de los lados lo vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, como estáis viendo, a 1 centímetro del borde de la tela o de la terminación de la chaqueta. Tendremos cuidado en las pliegues o en las esquinas para que nos queden bien y luego vamos a coser la cinta decorativa de flecos introduciéndola en esa cinta de terciopelo que ya hemos cosido. Ya veis cómo lo estamos haciendo. Levantamos la cinta de terciopelo, cubrimos la cinta de flecos y cosemos con un pespunte lineal sencillo justo
por el borde de esta cinta de terciopelo. Así se cosen todas las telas juntas. Nos vamos a probar la chaqueta y vamos a poner el largo de la manga a nuestro gusto. Cogemos solamente la tela de Tweed Chanel y la doblamos hacia el interior con el largo adecuado. Vamos a colocar alfileres por todo alrededor de la manga o un hilo hilván. Esto lo vamos a hacer porque así nos va a quedar parejo el dobladillo por todo el lado. Y una vez que lo tenemos, el dobladillo perfectamente, ya sea con alfileres o con un hilo hilván, vamos a realizar puntadas ciegas o escondidas solamente en la tela de Tweed Chanel para acoplar bien este dobladillo y que se quede bien fijado. Y ahora nos ha quedado suelto el forro. El forro lo vamos a coser al dobladillo de la manga de la siguiente manera. Sacamos el forro bien para que se quede bien liso dentro de la manga. Vamos por dentro de la manga, hacemos un dobladillo con el forro que se va a quedar en el interior de la chaqueta, no se va a ver por fuera. Vamos a ir cogiendo con alfileres o hilvanando este dobladillo que hemos hecho sobre el dobladillo de la manga. Es decir, el forro le hacemos un dobladillo hacia el interior de la chaqueta de tal forma que se quede como a 2 centímetros aproximadamente del borde de la manga. Y con puntadas ciegas o escondidas vamos a coser el dobladillo del forro a la tela de Tweed Chanel. Nos probamos la chaqueta y comprobamos que efectivamente es el largo que queremos. Y ahora vamos a hacerle el dobladillo o el bajo de la misma. Para ello doblamos hacia el interior unos 2 centímetros aproximadamente solamente la tela exterior o la de Tweed Chanel. Y vamos a hilvanar este dobladillo. Como estáis viendo en el vídeo, los extremos ya los tenemos cosidos, que los habíamos cosido con la máquina. Y el dobladillo que acabamos de hacer con hilo hilván lo vamos a coser bien con puntadas ciegas o escondidas. Si no sabéis hacer este tipo de puntadas, en este canal de YouTube hay un curso de costura en el que compartimos una clase específica de puntada ciega o escondida y os va a resultar muchísimo más fácil. El forro lo doblaremos sobre el dobladillo que acabamos de hacer hacia el interior de la chaqueta para que no se vea feo en el exterior y el resultado quede más bonito. El forro lo vamos a ir colocando de tal forma que no nos haga tirantes o no nos haga tiranteces por un lado ni por otro, ni nos haga bolsas. Es decir, lo tenemos que extender bien la chaqueta sobre una superficie plana e ir colocando bien el forro, ya sea con alfileres o con un hilo hilván como estáis viendo. Y con puntada ciega o escondida vamos a coser el forro doblado a la tela exterior de Tweed Chanel. Siempre vamos a intentar que este forro no salga al exterior, es decir, lo tenemos que meter un poquito hacia adentro y que quede en el interior de la chaqueta. Solo nos queda coserle los botones decorativos, que podéis hacerlo como queráis, y ya tendríamos terminada nuestra chaqueta Chanel. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa, no os perdáis este canal de YouTube.